¿Está grabando? No. Sí, sí, sí. Ya. A ver, chicos. Ojo, pestaña y ceja, por favor, atentos. ¿Ya? Miss, Reformas borbónicas. Sí, le digo atención, ¿ya? Atención todos, por favor. Vamos en historia, el primer tema conmigo, historia del Perú. Reformas borbónicas. Cuando hablamos de borbónico, estamos hablando de la dinastía de los Borbones. ¿Qué quiere decir dinastía de los Borbones? O sea, es como decir el linaje de una familia real, ¿ya? Supongamos, en mi caso, yo me llamo Noemí Saavedra, ¿ya? Supongamos, ya, entonces, yo más adelante voy a tener hijos. Esos hijos, como ustedes saben, el apellido paterno prevalece. ¿No? Entonces, ese apellido, supongamos que yo tengo linaje real, supongamos, un ejemplo, ¿ya? Entonces, si mis hijos van a seguirse llamando, apellidando Saavedra, 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 y yo soy pues una reina, va a formarse la dinastía de los Saavedra, ¿ya? Yo les estoy explicando así para que ustedes entiendan qué es eso de la dinastía de los Borbones. Es decir, una conformación de reyes que su apellido o provienen de la región de los Borbones, ¿ya? O sea, tiene apellido Borbones, así se llama, Borbones. Entonces, por eso se llama dinastía, quiere decir familia real borbona, o sea que su apellido viene a ser de los Borbones. Fueron los cambios realizados, ojo, cuando hablamos de reformas borbónicas estamos hablando de las reformas que organizó un grupo familiar de reyes. Pero no, acuérdense, si estamos hablando de 1750 o 1740, en nuestro país, ¿somos colonia o no somos colonia? O ya somos un país libre e independiente. Estamos hablando 1750, en el siglo XVIII. ¿Ya? A ver, Milagros. A ver, responde mi hija. Si yo te hablo del año 1750, 1740 o a fines de 1700, que es el siglo XVIII, ¿ya? La situación en el Perú. ¿Existe virrey? O sea, ¿existe el virreinato? ¿O ya el país es un país libre, independiente, con presidente? A ver, chicos, respondan. Si me responden sí o me responden no, ya se equivocan, no hay sí, Miss. problema. A ver, pero ¿qué cosa sí? Pues, presidente, reyes, ¿qué cosa? Hay virreinato, estamos hablando Presidente, 1750. presidente. Hay presidente hijo, No, de rey, verdad? rey, 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 rey. Claro, pero en nuestro país existe el sistema del virreinato, o sea, la persona que gobierna aquí en Perú es el virrey. Acuérdense que nunca el rey de España o los reyes de España vinieron a visitar Perú. Y como había un peligro supuestamente de que matasen al rey, porque el rey era la persona más importante en España en aquel tiempo, o sea, estamos hablando 1750 o 1780, entonces por ello él designa a un segundo al mando para que lo represente en las tierras americanas. Desconecten su audio, chicos, porque se escucha como una interferencia, ¿ya? Desconecten el audio. A ver, Brian, por favor. Ya, desconecten el audio. Disculpen que yo les vaya a silenciar, pero es necesario, ¿ya? Ahora sí. Vamos a ver esto, ¿ya? Dice, fueron los cambios realizados por los reyes de la dinastía Borbones. O sea, las reformas borbónicas se dieron por un grupo de reyes que pertenecen a los Borbones a partir del siglo XVIII, o sea, 1710, 1700, de 1700 a 1799. Ya, ese es el siglo XVIII. Y siglo conforma 100 años. Los reyes fueron Felipe V, que vivió de 1700 a 1746. Luego está Fernando VI, que es de 1746 al 59. Luego Carlos III, que es del 59 al 88, que llevó a cabo más reformas, o sea, más cambios a sus colonias. Colonias quiere decir territorios que le pertenecían a España. Territorios en América en casi toda América, parte de América del Norte, América Central, América del Sur. ¿Ya? Ustedes saben que hay varios países que hablan español. ¿Por qué? Porque fueron colonias o fueron propiedades de España.
Por ejemplo, Venezuela, ¿por qué habla español? ¿O por qué hablan español? Porque ellos fueron colonia de España. Jamaica, o mejor dicho, Panamá, ¿por qué hablan español? En Cuba, ¿por qué hablan español? Porque fueron colonias de España. O sea, pertenecían, eran territorios pertenecientes a España. ¿Ya? Estas reformas mejoraron la economía peninsular. A ver un ratito. Qué raro, le he aceptado Braña. Ya, ok. Ya, vamos a continuar. Dice, estas reformas mejoraron la economía peninsular. O sea, la situación en España en aquella época, en esta época, hablamos de 1740, estaba teniendo un bajo ingreso económico, o sea, un bajo ingreso de dinero. Entonces, como había una carencia económica, tanto que provenía de las colonias, o sea, de Perú, de Venezuela, ¿no? Entonces, el rey decide organizar una serie de leyes en sus colonias, de reformas, para poder mejorar la economía de España. ¿Ya? Ahora, los primeros en realizar esa mejora económica, o sea, unas leyes que promuevan el mejoramiento del dinero, el ingreso de plata a España, fueron Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Estos son los tres principales reyes que iniciaron las reformas borbónicas en las colonias, en sus colonias, ¿no? Felipe V, observen la imagen, él fue el iniciador de las reformas borbónicas en América. Fernando VI también. Y Carlos III, quien realizó las reformas más importantes en América. Vamos con las reformas territoriales, o sea, ¿de qué manera se cambió la delimitación en las colonias de España? El extenso territorio del Virreinato del Perú, acuérdense, el Virreinato del Perú ya existía desde la conquista de Francisco Pizarro, o sea, a partir de 1525 ya se había delimitado los territorios peruanos, pero que era perteneciente a España. O sea, el virreinato del Perú ya se había formado al inicio, pero como era insuficiente la cantidad de dinero que ingresaba de Perú a España, entonces el rey quiso formar otros tipos de virreinato, otros virreinatos aquí que le pertenecía a España, ¿no? Estos territorios pertenecían a España. Ojo que dice acá dominios de Portugal, lo que está de verde, eso pertenece, era colonia de Portugal, ¿ya? Esto es de Brasil. Brasil fue colonia de Portugal, o sea, pertenecía a territorio portugués, ¿ya? Esto motivó que la corona dice, el virreinato del Perú era un grave obstáculo para el ingreso de dinero a España. Esto motivó que la corona española autorice la creación de otros virreinatos. O sea, se creó, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, se creó la Capitanía General de Chile, se creó también el virreinato de Nueva Granada, otro fue la Capitanía General de Venezuela. O sea, a partir de 1700, a partir del siglo XVIII, los reyes que gobernaron España decidieron dividir sus colonias en América del Sur, porque todo esto conforma en América del Sur varios virreinatos. O sea, el virreinato del Perú era insuficiente, decidieron acá crear virreinato de Nueva Granada, virreinato general de Venezuela, el Virreinato de La Plata y la Capitanía General de Chile. Entonces, el Virreinato de Nueva Granada, observen aquí la imagen, fue creado en 1717 por Felipe V, o sea, el iniciador de las reformas. Otro, el Río de la Plata, o sea, lo que hoy conforma los países de Argentina, parte de Chile, Bolivia, ¿no? Uruguay, Paraguay, ya. Fue creado en 1776 por Carlos III. Siguiente, la Capitanía General de Venezuela fue creado en 1742, ¿ya? 1742, ¿con qué gobernante? También con Felipe V. Y el último, la Capitanía General de Chile, todo esto era solo territorio chileno, ¿ya? Imagínense, acá ya se expandió después Chile, en 1792 con Carlos IV, ¿ya? El siguiente rey, el siguiente después de Carlos III.
Esos fueron los cambios que se organizaron. Ahora, en las reformas administrativas también ocurrió una delimitación dentro de lo que es propiamente el virreinato del Perú. O sea, el virreinato del Perú era uno solo, pero como era insuficiente y decía que abarcaba mucho territorio, decidieron dividir en intendencias, o sea, los primeros departamentos creados en el Perú, ¿ya? Las primeras delimitaciones dentro del país peruano. Los mismos españoles delimitaron esto, ¿ya? La enorme corrupción que existía en la colonia, o sea, aquí en el caso de Perú, el virreinato del Perú, se crearon 8 intendencias para mejorar la administración del gobierno local. Y por ello se creó, por ejemplo, Trujillo, la intendencia de Trujillo, se creó también la intendencia de Tarma, la de Lima, Huancavelica, Huamanga, otro fue Cusco, Puno y Arequipa. O sea, sin querer, ellos han formado lo que nosotros conocemos como departamentos. Estos fueron los primeros en formarse en la época virreinal, ¿ya? Con esta reforma. O sea, antes de la reforma borbónica, del siglo XVIII, el virreinato del Perú solo se conocía como tal, virreinato del Perú. No había ninguna delimitación interna en nuestro territorio. Pero luego de las reformas borbónicas con estos reyes, se decidió que el Perú, una parte de su territorio del virreinato del Perú, se dividiera en intendencias. Y si se dan cuenta, tienen nombre de algunos departamentos. Por ejemplo, se creó la intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Claro, ustedes me dirán, pero Miss, este tiene nombre de ciudad, sí. Posteriormente ya pues Trujillo se va a delimitar solo a una ciudad. Ahora, los españoles peninsulares, cuando hablamos de españoles peninsulares, quiere decir españoles propiamente que provienen de España, ¿ya? O sea, que salen del país español. Los españoles peninsulares podían asumir cargos de gran poder. O sea, ¿quiénes tenían preferencia de máximas autoridades en el virreinato del Perú? Los mismos españoles. Y en 1774 se va a crear la última audiencia, que es la audiencia del Cusco. Observemos por favor acá el mapa. Las intendencias, o sea, cada uno de ellos que he nombrado, reemplazaron a los corregimientos, o sea, era otro sistema político. En total se crearon 8, dice, siendo el intendente el máximo representante en cada uno. Ojo, ya, yo les voy a preguntar para que puedan entender mejor. ¿Quién era la máxima autoridad en el virreinato? A ver, chicos. ¿Quién era la máxima autoridad en el virreinato? O sea, el mandamás, la persona que gobernaba el virreinato. A ver, chicos, estas son preguntas de primaria. ¿Quién era la máxima autoridad o la persona más importante en el virreinato? Después del rey, claro está. Solo que él tiene el papel de rey en suelo americano. El virreinato del Perú. Ajá, ¿quién era la máxima autoridad? El virrey, chicos, el nombre lo dice, virreinato de virrey, o sea, la autoridad es el virrey. Ahora, ya. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que estoy delimitando es el virreinato del Perú, ¿ya? Todo esto es el virreinato del Perú. Y en el virreinato del Perú, la autoridad máxima es el virrey, ya, muy bien, eso ya lo saben, ya. Pero ojo, como era insuficiente la imagen del virrey como tal, y como no podía abastecerse para poder saber todo lo que pasaba en el virreinato del Perú, porque es imposible que una persona sepa todo lo que sucede en un país. Igualito, el presidente no va a trabajar solito todo lo que tiene que ver la administración de todo un país. Entonces, como era insuficiente que el pobre virrey trabajase solo, o inspeccionara todas las regiones del virreinato, entonces por ello se crearon intendencias. Y en cada intendencia había una autoridad que representaba, por ejemplo, a Trujillo, otra autoridad que represente a Tarma, otra autoridad de Cusco que represente a Cusco, y así sucesivamente. O sea,
Esa autoridad que representaba, por ejemplo, Trujillo se llamaba que en cada una de las intendencias había un intendente de Trujillo, un intendente de Tarma, un intendente de Lima, Huancavelica, otro de Huamanga, así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes apoyaban al virrey en este sistema para poder ver cómo se trabajaba en el virreinato? Apoyaba a los intendentes, ¿ya? Apoyaba a los intendentes. O sea, estas personas. Claro, el virrey representa todo este virreinato del Perú, es la máxima autoridad de todo el virreinato del Perú. Pero junto con el virrey había pequeñas autoridades que gobernaban cierta parte del virreinato del Perú, que eran los intendentes. Un intendente, por ejemplo, en Trujillo, un intendente en Tarma, otro en Lima, otro en Huancavelica, Huamanga, ya. Ahora, una vez entendiendo esto, dice que el intendente, ¿ya? Con un poder casi igual al de los virreyes. O sea, el intendente tenía un poder parecido o muy similar a lo que tenía el virrey, ¿ya? Ahora, si yo les hablo de virreinato por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Venezuela, el virreinato del Río de la Plata, ¿ya? En cada uno de esos virreinatos también había otro virrey o era el mismo virrey del Perú. A ver, chicos. En cada uno de esos virreinatos, ¿había otro virrey, otra persona que represente al rey? O sea, otro virrey en cada uno de esos virreinatos, ¿o era el mismo de Perú? A ver, ¿qué creen? ¿O son personas distintas en cada virreinato? Eran Sí, ya les diferentes estoy. porque cada uno de los virreyes gobernaba cada uno de los virreinatos. Ahí está, correcto, hijo. Muy bien, ¿ya? Es diferente, gracias, Brian, ¿ya? O sea, si yo les expliqué que en el virreinato, el virrey, pobrecito, no podía trabajar en su propio virreinato porque era insuficiente poder, pues, abarcar todo el territorio. Entonces, también en cada uno de los virreinatos se supone que tenía su propio virrey, ¿ya? Su propia autoridad que domina esa región que le representa. Entonces, por ello, el rey, o sea, el rey de España, los reyes de España se dieron cuenta que el pobre virrey no podía trabajar solo, entonces necesitaba varias personas que lo apoyaran. Y por ello dividió al virreinato del Perú en intendencias para que cada uno de esos intendentes apoyara en esas regiones que le correspondían. Y dice que tenían un poder similar a los virreyes y al menos casi nada se podía hacer sin el consentimiento de ellos. O sea, el virrey no podía mandonear a su libre albedrío sin consultar a cada uno de los virreyes en esos territorios. ¿Ya? Ahora, ¿quién le había dado esa autoridad al intendente? El mismo rey. El mismo rey le había dado esa autoridad a cada uno de los intendentes en nuestro país. ¿Ya? En el O virreinato. sea, tengo una pregunta. Ya, a ver, dime. O sea, que los demás reyes, ellos le entregaron con varios ayudantes para que puedan dividir el mismo virreinato y puedan gobernar cada una de esas partes y para que le ayuden Claro, a ese virrey. claro. ¿O Claro, para que le ayuden al virrey, así es, ¿ya? ¿Y quién dio esa acción? O sea, ¿quién facilitó todo ese proceso? Fue el mismo rey de España, porque ustedes saben que la máxima autoridad de todo el sistema de virreinatos, de todas las colonias, la máxima autoridad era el rey de España. O sea, el mandamás, el papá de todos, era el rey español. Por eso yo les he puesto acá las imágenes de estos reyes. Pero estos reyes, para proteger su integridad física, para proteger que no les pase nada, ellos mandaban otras personas que representaban su mismo rol de ellos, pero en territorios americanos, o sea, en las colonias, en los territorios que pertenecía a España, ¿ya? Ahora, una vez entendiendo eso, vamos con las reformas económicas tributarias. Aquí en nuestro país, solo estoy enfocándome a Perú, ¿ya? A Perú, no me estoy enfocando ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a otro país. Dice, reformas económicas. El rey Carlos III, o sea, el tercero que hemos visto aquí, ¿ya? El rey Carlos III, en 1778 decretó el libre comercio.
¿Qué quiere decir el libre comercio? Era otro sistema comercial, pero él decretó el libre comercio, para el cual 13 puertos españoles podían comercializar de manera directa con 22 puertos en América, o sea, en todas las colonias de América, en América del Norte, en América Central y América del Sur, y 13 puertos en España, ¿ya? A ver, acá está cacofónico porque se repite lo mismo, o sea, acá se repite lo mismo. Voy a borrar esta parte. No se repita. Para el cual dice 13 puertos españoles podían comerciar de manera directa con 22 puertos que estaba en América. Las consecuencias de estas medidas fue la anulación del sistema de galeones y flotas. Sistema de galeones y flotas, para quien no sabe, viene a ser que lo hacían de manera directa con un grupo de personas. O sea, el rey se dio cuenta de que el comercio que se hacía de España con América estaba a cargo de un grupo de personas. Por ejemplo, supongamos que acá hay empresarios navales en Perú, 5 personas en el Callao. Entonces, toda la mercadería que venía de España, ellos pasaba por las manos de esas personas. Entonces, como esas personas aprovechan la situación y tienen dinero, saben ellos que son de una posición económica alta, ellos cobran impuestos y se enriquecen porque de manera directa reciben la plata. Entonces, para cuando deciden llevar esa mercadería a España, ya tiene un valor menor para el propio Estado español, o sea, para el propio país español. Entonces, por ello, se elimina que un grupo de personas tengan esos beneficios. Se elimina el sistema de galeones y flotas. Y se da el libre comercio en la cual en la misma corona española, de manera directa pueda comercializar con sus colonias. O sea, pueda comercializar en el caso, por ejemplo, pueda comercializar directamente con Venezuela, con Nueva Granada, con Perú, con este virreinato y con esta capitanía. O sea, sin intervenir otro tipo de personas que aprovechaban la situación y se enriquecían. Y por ende, la corona recibía menos dinero de lo que supuestamente tenía que recibir. ¿Ya? Ahora, luego se da el impuesto al cultivo. O sea, si la persona quería cultivar, claro, podía comer, pero tenía que pagar una parte de lo que cosechaba directamente a la corona española, de manera directa a la corona española. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que estas reformas mejoraron la situación económica de España, del país español, porque se aprovechaban de todo lo que generaban ingresos económicos, pues cada una de sus colonias, de los territorios que le pertenecían a ellos, solo que en suelo americano. Observemos la imagen, chicos. Esto es de libre comercio, ¿ya? Con las reformas comerciales se aperturaron muchos puertos, o sea, se crearon muchos puertos, lo cual liberó el comercio centrado en el Callao. Ahora, ¿por qué yo les digo que se cambió totalmente este sistema en nuestro país? Porque toda mercadería que llegaba de España a Perú, ¿ya? Al Virreinato del Perú, toda mercadería que llegaba a Perú siempre pasaba por el puerto del Callao. O sea, el único puerto que existía en el Virreinato del Callao, el único medio viable para poder traer todos los objetos de España a Perú, solo era el Callao. O sea, había un solo puerto. Pero con la reforma borbónica se crearon varios puertos aquí en las costas peruanas. O sea, ya no era el Callao solamente el único puerto. Había, por ejemplo, en Trujillo, había, por ejemplo, en la zona de Piura, había en Tacna, había en Ica. O sea, en varias partes a lo largo de la costa se han creado varios puertos. Ya no era solo el Callao el más importante. Y como el Callao se aprovechaba la gente del Callao para enriquecerse, por eso se eliminó que sea el único puerto. Y se crearon muchos puertos para que pueda generar más ingreso económico España a sus colonias, o sea, para que ellos puedan ganar plata, ¿ya? Y por eso es importante esto del libre comercio. Disminuyendo el poder de los comerciantes del virreinato del Perú. Claro, ese grupo de personas.
Vamos con la reforma religiosa. ¿Ya? También cambió la situación religiosa en nuestro país con todo, con el gobierno de estos reyes. ¿Ya? Con el gobierno de estos reyes cambió también la situación religiosa en nuestro país. La orden religiosa jesuita de la compañía de los jesuitas, que viene a ser compañía de Jesús, fueron expulsados. O sea, la reforma religiosa que cambió fue que este grupo de orden religiosa, o sea, ¿no? Orden católica religiosa, ellos fueron expulsados de nuestro territorio y de todas las colonias que pertenecían a España. ¿Ya? Dice, fueron expulsados de las colonias españolas por Carlos III. ¿Ya? Carlos III fue el que decidió votar a todos este grupo de personas. ¿Por qué? Ahora me dirán, pero ¿por qué? Si ellos son religiosos. Lo que pasa es que ellos habían decidido brindarle lealtad y juramento y solo reconocerían autoridad máxima al Papa. O sea, ellos habían negado la autoridad del rey de España. Entonces, como no asimilaban y no aceptaban que su máxima autoridad fuese su mismo rey de España, o sea, de su misma nacionalidad, y solo consideraban máxima autoridad al Papa, como él consideró un acto de rebeldía contra su persona, entonces por ello él decidió que esta compañía, la compañía de Jesús, fuese expulsada, o sea, se destruyera todo lo que tenía que ver con la compañía de Jesús. Ahora, la compañía de Jesús fue importante antes de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque ellos dirigían la educación en el virreinato del Perú. Ellos educaban a los indígenas para evangelizarlos, para conocer la Biblia. ¿Ya? Ahora, al ser eliminados ellos, dice, se creó el Convictorio de San Carlos para poder paliar el vacío que habían dejado los jesuitas, porque ellos tenían el papel predominante de la educación aquí en el Perú. O sea, educaban a la gente. Por ello, se creó el Convictorio de San Carlos como nueva entidad educativa, como una nueva entidad educativa aquí en el Virreinato del Perú. ¿Ya? Ahora entiende por qué los expulsaron, ¿no? ¿Por qué los votaron? Saquearon sus propiedades. Ellos tenían, por ejemplo, varios lugares que les pertenecía, por ejemplo, colegios, tenían también palacios, ¿no? Grandes construcciones en la cual, pues, ellos eran propietarios. Y al expulsarlos, la corona española se apropió de esas riquezas. ¿Ya? La expulsión de los jesuitas se dio con el objetivo de quitarle poder a esta orden religiosa, pues controlaba la educación en la colonia por ser intolerante, o sea, esta compañía, esta orden religiosa, por ser intolerante, dice, ante los cambios de la Ilustración y consideró al Papa por encima de los reyes católicos. Y por eso, finalmente, Carlos III, como se dio cuenta que no reconocían autoridad a los anteriores reyes, a él, antes de él, y él cuando gobernó, le dijeron, señor, estas personas no son leales a usted, estas personas no lo respetan, estas personas no lo consideran, no lo consideran pues el monarca supremo en España, sino consideran al Papa. Entonces él se vio ofendido y mandó pues la eliminación de esta compañía. ¿Ya? Para que podamos entender mejor, vamos a ver, chicos, el video, ¿ya? Observemos el video. Le voy a pasar el enlace. Ay, chicos, atentos al video. Seleccionen. Seleccionen, por favor. Ya, amplifiquen la pantalla. Un momento. Amplifiquen la pantalla.
Ya. Den play. Ya, den play. Ya, observen con atención. Ujú.
A ver, chicos, del video, ¿se entendió o se confundieron en la explicación? ¿O hay alguna duda? Yo sí tengo una duda. A ver, dime. Chicos, es momento de que ustedes despejen las dudas, ¿ah? O sea, ¿para qué el rey, dice, creó los puertos para poder em, ellos poder comercializar? O sea, como los virreinatos, cada uno de los virreinatos, dice, promovía o era autosuficiente, o sea, ellos producían sus productos elaborados. O sea, supongamos, hacen su propia ropa, elaboran su propio insumo de comida, o sea, todo lo que nosotros compramos en el día cotidiano, ya sea, por ejemplo, un detergente, un kilo de azúcar, un kilo de arroz, ¿no? O para comprarnos nuestra ropa, o ¿no? Cualquier cosa que nosotros utilicemos, dice que en cada uno de las zonas que había en los virreinatos, ellos elaboraban sus propias cosas. Entonces, ya no necesitaban productos traídos de España porque ellos producían ese producto, ¿no? Entonces, por ello, el rey se dio cuenta de que no ingresaba dinero de la colonia, en este caso del virreinato, a suelo español. Entonces, ante esa falta de ingreso económico a la misma España, él decidió, él decidió que se limitara el poder a ese grupo de personas que estaban recibiendo plata dentro de las colonias. O sea, a ellos solamente les dijo, ya, no me vas a hacer ningún trabajo elaborado. Ya está prohibido que tú me hagas un trabajo elaborado y te enriquezcas a costa de España, o sea, de tu país de origen, ¿no? Entonces, por tanto, a ellos se les quitó poder, se les quitó riqueza para que de manera directa a España pues ingresara el dinero económico. Y por ello, acuérdense que yo les dije que en Perú, antes de la reforma borbónica, en Perú el único puerto disponible acá en el Virreinato del Perú solo era el Callao. El Callao era el único puerto que había en el Virreinato peruano. Entonces, como acá solo era el único puerto, todo el ingreso, o sea, ya sea proveniente de España o proveniente de otros países, ingresaba aquí al Callao, solo este grupo de personas en el Virreinato del Perú, pues se enriquecían porque ellos, de hecho que de manera así libre, no van a dejar que entre esa mercadería. Igualito, ¿para qué existen las aduanas? Las aduanas existen para poder recabar todo lo que llega de otro país, la mercadería por vía marítima, o sea, de mar, ¿no? Ingresa, pero para que puedan comercializar sin ningún problema del Estado peruano, o sea, del gobierno, en este caso Virreinato del Perú, para que puedan comercializar dentro del territorio Virreinato del Perú, tienen que pagar impuestos, o sea, por cierta cantidad o por cierto peso de esa mercadería se tiene que pagar pues un dinero a, para la corona española. Entonces, si no hay una buena inspección de toda esa mercadería que ingresa, porque si no, cualquiera pues haría y desearía todo de manera libre, sin ningún tipo de restricción, ¿no? O sea, de inspección. Entonces, por eso era necesario que no solo en el Callao hubiera, sino también en varios puertos para que pudiera ingresar más impuestos a la corona española, ¿no? Y no todos los españoles que se enriquecían, pues eran gente honesta. Había gente que lucraba, se agarraba la plata. Entonces, por eso se instauró el libre comercio, en la cual de manera directa los puertos españoles van a comercializar con 22 puertos en sus colonias, o sea, en sus virreinatos, ¿no? Que le pertenecía a España propiamente. ¿Ya? Ahora, esto no lo toman en cuenta mucho. Este es el antiguo sistema que era pues centralizado solo en el Callao. A ver, copia, hija. Yo te digo, te hago la siguiente pregunta, interrogante, ¿ya? Con las reformas borbónicas, ¿qué autoridad
o qué persona apoyaba y dio autoridad el mismo rey de España para que puedan, para que pueda haber un mejor control en sus virreinatos? Apoyaba al virrey, ¿ya? ¿Cómo se llama esa persona que apoya y gobierna mejor dicho, gobierna una parte del virreinato del Perú, una parte del virreinato del Perú y apoya al mismo virrey en este virreinato, ¿ya? ¿Cómo se llama esa autoridad que toma el control, o mejor dicho, el mismo rey le da esa autoridad? O sea, acá hay un intendente, hay un gobernante, otro que inspecciona esta zona, otro en esta zona, otro en esta zona. ¿Ya? ¿Qué nombre recibía esa persona que gobernaba estas intendencias, en cada una de estas intendencias? ¿Cómo se llamaba la persona que dirigía cada una de estas intendencias? ¿Qué nombre tenía? Esos eran como los alcaldes en hoy en día. Claro, pero son los intendentes. Dentes. Intendentes, ya hija, el nombre proviene de lo propiamente que te he dicho de intendencias, en cada uno gobierna un intendente, ajá, es parecido a un alcalde, así como tú me has dicho, sí, sí, es parecido a un alcalde, o sea, como la región de tal es una persona que representa, es la autoridad, ¿no? Igual, otra autoridad en Tarma, otra autoridad en Lima, cada uno un intendente, entonces, estas personas van a apoyar al buen manejo junto con el virrey, de todo lo que es el virreinato del Perú. Porque el mismo rey se dio cuenta que el pobrecito virrey no podía trabajar solito, ¿no? Entonces necesitaba ayuda de otras personas para que puedan verificar e inspeccionar lo que pasaba pues en ese territorio. Y todo eso tenían que rendir cuenta ¿a quién? A los reyes de España, al rey de España. O sea, él tenía que saber todo lo que pasaba en sus territorios. Tenía que recibir documentación adecuada, ¿no? Porque es una persona instruida. Ustedes saben que los reyes no son cualquier tipo de personas. Ellos aprenden varios idiomas y dominan las matemáticas, porque para eso les enseñan, para ser reyes. O sea, tienen una educación muy diferente a nosotros. Aprenden varios idiomas igualito, desde que son muy, muy pequeñitos. O sea, tienen obligaciones muy superiores a un mortal común, podríamos decir. A más poder, más obligaciones y más responsabilidades. Por eso se dice que ese modo de vida es diferente, ¿ya? Es muy diferente y también muy estresante. Vamos a la última parte a explicar, ¿ya, chicos? En la última parte del tema de historia del Perú. Consecuencias de las reformas borbónicas, o sea, todas estas medidas que ya les he explicado, ¿cuáles son las consecuencias que ocurrieron en nuestro país, en el Virreinato del Perú? Hubo un mayor control de parte de la corona española a sus colonias. O sea, mejoró el control de España con respecto a sus colonias. O sea, a los territorios que le pertenecían a España. ¿Ya? Para ello se crearon otros virreinatos. ¿Ya? Esta es la conclusión clave, la primera conclusión que podemos dar de las reformas borbónicas. Que se construyeron otros virreinatos muy aparte del virreinato del Perú. ¿Y para qué? Para tener un mejor control de todos los territorios americanos que le pertenecían a España. ¿Ya? Eso quiere decir colonias. Incremento de ingresos de las colonias a la metrópoli. Metrópoli quiere decir España. ¿Ya? Metrópoli es España, solo que hablando en otros términos. Incremento de ingresos económicos de las colonias hacia España. Al nombrarse funcionarios leales a la corona, o sea que obedecen, ¿no? Que obedecen a cabalidad al rey. En el manejo económico, así como en el aumento en casi todas las actividades económicas. O sea, ¿por qué creen que España recibía más plata? Porque en casi todas las cosas había impuestos. En casi todas las cosas que se hacían en el Virreinato del Perú había impuestos, dice. En casi todas las actividades económicas había un aumento de impuestos. Y estos impuestos van de manera directa a España. Por eso, pues, mejoraron su situación económica. Observemos la imagen. Este es el puerto del Callao, ¿ya? Esto es antes de las reformas borbónicas. Es una foto antes del siglo XVIII. O sea, hasta el año 1700. No, hasta el año 1600 diré, ¿ya? Hasta el siglo XVII, dice. O sea, el año 1699 nomás. Gozó de mucho poder
el puerto del Callao al controlar y monopolizar el comercio sudamericano. Esta exclusividad lo perderá en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, o sea, el puerto del Callao. Debido a las reformas borbónicas surgiendo otros puertos, por ejemplo, Valparaíso, que está en Chile, Arica, también en Chile, y Guayaquil, en Ecuador. Otras consecuencias de las reformas borbónicas es que se desarrolló las industrias españolas allá propiamente en España. Y en América ya no había ninguna industrialización. Como ya les dije, de manera directa comercializan sus materias primas. Y aquí está el elemento procesado, está ya en España, ya el elemento que ya está procesado, o sea, finalizado. Es como que yo tengo papas y yo de acá de Perú solo vendo papas así en bruto sacados de la tierra, tal como está, papa. Y si yo lo llevo a otro país y como ellos tienen industrias, o sea, máquinas especiales, pueden elaborar, por ejemplo, papas fritas, pueden elaborar papitas cortaditas ya para freír, o sea, los procesos ya elaborados de la papa finales, tiene un precio adicional que venderlo yo la papa así en bruto a seco, ¿sí o no? Si yo vendo una papa así del mercado, me cuesta, por ejemplo, puede ser $1.50, ¿no? A lo mucho, o ya. Pero si yo de esa papa elaboro, por ejemplo, papas fritas, o elaboro chiflecitos de papa, ¿no? O papitas al hilo, como se dice, entonces voy a recibir más plata que del kilo de papa que yo vendí, ¿sí o no? Voy a recibir como triplicar el precio de esa papa, de ese kilo de papa. Igualito, esa era la viveza que tenía la corona española. O sea, que de productos brutos se sacasen en sus colonias y eso vendría a España y España lo iba a finalizar en productos procesados. Y esos productos procesados irían nuevamente a las colonias. Y como no tendrían máquinas especiales, entonces tendrían que comprar, porque no hay en ese producto procesado aquí en Perú o en los virreinatos, ¿no? Esa era la cuestión económica que ellos aprovechaban, pues. Ahora, otro punto importante es la disminución del desarrollo industrial de las colonias, ¿ya? Ya les dije. Empobrecimiento debido a la prohibición de fabricar, porque ¿quién fabricaba? España solamente, ¿ya? Descontento popular de las colonias. Ahora, estas medidas yo les comento. ¿Provocó que la gente en las colonias estuviera contenta o descontenta? Imagínate que de la noche a la mañana Perú solamente puede producir materia prima, no puede elaborar nada de producto procesado. O sea, si yo quiero elaborar ropa, yo no puedo elaborar ropa porque estoy prohibida. Si no, tengo que sacar lana directamente de mis animales o sacar ¿no? Así materia bruta en otro país y ese país recién me va a tener la tela hechecita y bonita para que yo haga mi ropa. ¿Ya? Entonces, yo te doy ese ejemplo, entonces más o menos tienes la idea. Provocó el descontento de las colonias a ser los reyes. La gente se quedó descontenta en las colonias, la gente que vivía en las colonias. Se originaron levantamientos y rebeliones de indios, porque también ellos se vieron afectados, los indígenas, como también los criollos, ¿ya? O sea, la gente quedó inconforme. Las reformas comerciales buscaron reducir el poder acumulado por los comerciantes del Callao y de Veracruz, que estaba en México, así como combatir el contrabando y la piratería, protegiendo al mismo tiempo su industria en desmedro de la producción americana. O sea, al final, la pobre gente que vivían en todas las colonias pertenecientes a España quedaron inconformes, ¿ya? Quedaron descontentas. Ahora me dirán, pero ¿qué cosas son criollos? Ya, yo les voy a decir qué cosas son criollos. ¿Ya? Vean la imagen, por favor. Voy a usar Google. Ya. Ya. Criollos es, supongamos acá, por favor, observemos la imagen, ¿ya? Criollo es toda persona nacida en América
toda persona nacida en América, pero de origen español, ¿ya? Origen español. ¿Cómo así, Miss? Por ejemplo, Simón Bolívar, ¿ya? Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Escuchen lo que estoy hablando. Andrés de Santa Cruz, José de San Martín, José Antonio de Sucre, ¿ya? Todas las personas que le he mencionado son criollos, ¿ya? Criollo quiere decir que papá, mamá son españoles, ¿ya? O sea, los padres son españoles, han nacido en España, ¿ya? Papá, mamá son españoles, o sea, son peninsulares. Pero el hijo, escucho bulla por ahí, creo. A ver, muchachos, por favor, quiten el audio, escucho interferencia. Ya, copia, hija. Desconecta tu audio, por favor. ¿Ya? Quiere decir lo siguiente, que padre, madre son españoles, pero esos niños, esos hijos son nacidos en América, ¿ya? Por ejemplo, Simón Bolívar, sus papás, padre, madre español, pero él nació en Venezuela. José de San Martín, padres españoles, ambos papá, mamá español, pero él nació en Argentina. Otro caso, José Antonio de Sucre, padres españoles, pero nació en Venezuela. Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Padres, padres peruanos, pero él nació en Perú. O sea, la característica más importante de ellos es que todos tienen padres españoles, pero ellos no nacieron en España. Y como no han nacido en España y nacieron en América, se les llama criollos. O sea, no son considerados españoles. La corona española no los considera de manera racial, podemos decir, por cuestión de nacimiento, que son propiamente gente española. Y como no son 100% españoles porque su nacimiento no se dio en España, por ello, estos criollos con las reformas borbónicas no recibían un beneficio económico. Y al no recibir un beneficio económico con estas reformas borbónicas, los criollos se levantaron en contra de España, a pesar que sus padres son españoles. ¿Por qué? Porque no mejoraron su aspecto económico, o sea, el ingreso monetario a sus casas. ¿Ya? Ahora entienden por qué las reformas borbónicas, había una parte que yo les dije, que solo los peninsulares, solo los españoles, o sea, español propiamente que nació en España, solo ellos podían ejercer cargos públicos de gran importancia en el virreinato. O sea, ¿quiénes no gobernaban en el virreinato? El criollo. ¿Por qué? Porque el criollo, a pesar que papá, mamá es español y nació en América, no es español y por tanto no tiene ningún derecho como español. ¿Ya? ¿Entienden la idea, chicos, no? Por eso, Simón Bolívar se levantó contra los españoles. O sea, padres son españoles, sí, pero él no recibía ningún tipo de beneficio de parte de la corona. Y como no recibía ningún beneficio, así como a otros muchos que nosotros conocemos en la independencia, por ello se levantaron después, posteriormente, pues contra el poderío español. ¿Ya? Ahora sí, por favor, saquen su cuaderno. A ver, chicos, no se quiten, ¿ah? Yo estoy descontando, yo estoy eliminando la asistencia. Los que están saliendo ahorita del grupo, yo les estoy descontando porque la asistencia se da desde el momento en que ingresan hasta la parte final que terminemos la clase. ¿Ya? Por eso yo estoy grabando. Después no quiero ninguna queja, ay, mis, porque no me considero en asistencia. ¿Ya? Vamos a la actividad. Esto, todo lo que está escrito aquí, bueno, a excepción de la información de las imágenes, ¿ya? Todo eso está en el archivo Word, igualito, la actividad es la misma. Relacionemos las siguientes columnas, ¿ya? O sea, ¿cuál sería la expulsión? Si sería A, si sería B, si sería C o D. ¿Con qué lo vamos a relacionar? A ver, copia, hija, ¿puedes intervenir, por favor? Si te equivocas, no hay problema.
¿ya? No hay problema. Para eso nosotros estamos para poder, tenemos derecho a equivocarnos. ¿Ya? Nadie nace sabiendo, como dicen algunos. A ver, Yacaira, para que puedas intervenir, hija. Ya, Dígame, hija, Miss. por favor. En esta primera parte, ¿ya, mi amor? A ver, dice acá, relaciona las siguientes columnas. En la primera dice reformas territoriales, sabes de territorios, ¿sí o no? Administrativo, o sea, dirigir, religiosos y comerciales, ya. Ahora, en la primera que dice expulsión de los jesuitas, ¿con qué lo relaciono? ¿Con la A, con la B, con la C o la D? ¿Con la C? Jesuitas, ¿sabes qué? Ah, muy bien, porque los jesuitas, ¿qué son? ¿Qué eran ellos? ¿De las Reli- religiones? Ajá, era una compañía religiosa, una orden religiosa, ¿te acuerdas? Que Carlos III dice que los expulsó, los votó de todas las, de todas las colonias de España, sí. Muy bien, hija, la C, ¿ya? Expulsión de los jesuitas tiene que ver con reforma religiosa, ya. Ahora, se anula el exclusivismo comercial. Exclusivismo comercial quiere decir que solo una parte del virreinato se favorecía comercialmente, o sea, ingreso monetario. A ver, ¿con quién? ¿Es una ¿Con reforma reformas comercial? comerciales? Muy bien, porque el nombre lo dice, ¿no, hija? Sí, correcto, está Ujú. bien, está bien. Ajá. Ahora, siguiente. Se crea el Virreinato de Buenos Aires. Buenos Aires quiere decir del Río de la Plata. Ya. ¿Cuál es? ¿Reforma territorial o en reforma administrativa? Mm, ¿Territorial? Muy bien, territorial, claro, porque es de territorio. Estás haciéndolo bien, hija. Y se eliminan los corregimientos creándose intendencias. ¿Qué viene a ser? Corregimientos quiere decir ¿Administrativas? administrativo. ¿Reformas administrativas? Sí, sí, reformas administrativas. Lo has hecho excelente. ¿Ya, hija? Correcto. Vamos Mm, en la 2. Ya. A ver, chicos, presten atención en la 2. La 2 es esto, ¿ya? Dice, ilustra los virreinatos y capitanías generales del siglo XVIII. Yo en el archivo Word les he puesto la tarea prácticamente de la número 2. O sea, este mapa que ustedes observan, ¿ya? Y que yo le he puesto aquí en la diapositiva, a ver, este mapita que figura aquí, este mapa yo te pido que tú ilustres o pegues o si tienes una imagen, ¿no? Lo pongas en el cuaderno, ¿ya? Me señales ahí el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General. O sea, aquí en la número 2 dice, ilustra los virreinatos y capitanías generales en el siglo XVIII. Virreinatos y capitanías, o sea, este virreinato del Río de la Plata, de Perú, de Granada, de Venezuela, y no, ahí está, dos capitanías, creo, son dos capitanías y cuatro virreinatos, ¿ya? Tienes que ilustrar solo esta parte, ¿ya? La 2, ya les dije cómo tienen que hacer, ¿ya? La 3, y eso está en el archivo Word, prácticamente la tarea de la 2 está en el archivo Word, ¿ya? Yo te pido que ilustres, eso sí es necesario que se dibuje. La 3, ¿crees que las reformas borbónicas trajo beneficios a España y América? Sí, O sea, a España sí, de hecho que sí. ¿Y América también trajo beneficios las reformas borbónicas? América. América quiere decir a sus virreinatos, a sus colonias. Esta es una pregunta un poco contradictoria, o sea, como que queriéndolos hacer confundir, por eso tienen que leer bien, ¿ya? Tienen que leer bien, porque así en el examen le puedo tomar, y por no leer bien me pueden responder equivocadamente, ¿ya? Dice, ¿crees que las reformas borbónicas trajo beneficios a España? Sí, España sí. ¿Por qué? Porque España recibió más plata, más dinero de parte de sus colonias, ¿ya? Y América Acá es como si fuera dos preguntas en una. En esta primera pregunta es como si fuese dos preguntas en una. Ya. Ahora, ¿trajo beneficios también América? Ya, tú me has respondido sí, pero sí en España. A ver, Brian, ¿trajo beneficios América? no. Ya, ¿y por qué no trajo beneficios América? ¿Qué pasaba con la gente en América? A ver, acuérdense. Bueno, en España, como había sido una empresa industrial para que él pueda expandir sus propios productos y para que pueda enriquecerse,
No, Claro. también benefició también a América, pero la benefició con productos de su misma empresa de España. Ah, bueno, si tú lo argumentas de ese modo es válido, no hay problema, ¿ya? Si tú me argumentas de ese modo es válido, es completamente comprensible porque es tu punto de vista, ¿no? Y se respeta. Pero si uno me responde sí y no me sabe responder, ahí sí yo le pongo mala, ¿ya? Yo les estoy diciendo así porque en el examen les puedo preguntar de ese modo. Si no me saben responder, aunque me pongan sí o que me pongan no, entonces yo lastimosamente tengo que ponerle mala porque no sabe argumentar. Acá la idea de ustedes en historia es que sepan argumentar sus opiniones, sus ideas, o sea, sean ustedes personas pensantes, que razonen, porque tú no puedes aceptar un dicho de alguien así a la ligera, sin investigar. Es como decir que alguien te cuente un chisme, alguien te cuente un chisme, ¿ya? Y tú crees a la primera sin haber investigado te pones a hablar mal de esa persona. Entonces, no se puede dar argumentos sin saber analizar la situación, ¿ya? En el curso de historia o ciencias sociales, lo que se quiere es que ustedes sepan argumentar los hechos, ¿ya? Que han sucedido y que también pueden suceder en nuestro país. Ya, muy bien, Brian, de verdad me ha sorprendido en cómo has argumentado de sí, también América. Ahora, según mi criterio, escuchen, según mi criterio es no, ¿por qué? Porque en España, mejor dicho, América, esta reforma no fue beneficioso porque eh, aumentaron los impuestos. ¿Ya? Hay un punto importante en la cual se dice que se aumentó impuestos aquí dice, se aumentaron los impuestos a las colonias españolas. Entonces, ellos tenían que pagar dinero para poder enriquecer a España. Otro punto también por la cual fue perjudicial para América fue de que también ellos se quedaron sin una buena fuente educativa, porque los que brindaban la educación aquí en América, en el caso de Perú, por ejemplo, era la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús no solo estaba en el Virreinato del Perú, también un buen grupo de personas que pertenecía a esa compañía había también en el Virreinato de Nueva Granada, en Venezuela, estaban en el Río de la Plata, o sea, en casi todos los virreinatos de, de España, o sea, que pertenecía a España, había mucha gente de la Compañía de Jesús que brindaba educación, que enseñaba a los niños. Entonces, también de alguna manera educativa, nosotros hemos perdido una buena formación propiamente educativa, ¿ya? Ahora, también otro fue de que el Callao dejó de ser un punto importante para América, pero sí, también me puede responder si fue beneficioso para América porque se aperturaron muchos puertos en la costa del Perú, o sea, en el virreinato del Perú también. Eso puede ser válido, es una respuesta válida si se me pone sí, también benefició a América. ¿Ya? Ay, chicos, he tenido que conectar mi computadora porque ya decía que la batería se estaba acabando. ¿Ya? Ya, vamos acá en la cuarta pregunta. En tu opinión, en su opinión dice acá, pero es en tu opinión, ¿ya? En tu opinión, la expulsión de los jesuitas demostraba la intolerancia, ¿sabes qué es intolerante, no? La intolerancia del Estado español, ¿sí o no? ¿Y por qué? Ahí tienes que explicar por qué, porque no es solamente decir sí o no, ¿ya? O sea, en tu opinión, sea la opinión de cada uno de ustedes, ¿la expulsión de los jesuitas demuestra la intolerancia del Estado español, sí o no? A ver, copia, hija. Yacaira, hija. A ver, respóndeme, por favor.
Chicos, aprovechen que la misa está, prácticamente sus compañeros casi se han ido. Yo a esos Yo niños le ya digo, les voy a Miss, descontar. A ver, dime, hijo. ya. Dice, en tu opinión, la expulsión de los jesuitas, de esta compañía, de esta orden religiosa, demostraba la intolerancia del Estado español. Cuando hablamos de Estado español, estamos hablando del rey propiamente. Ya. A ver, dime, hijo. ¿Sí o no? Sí, porque como en la lectura que usted mismo había dicho, que Carlos III, él pensó que por la falta Ajá. de respeto de los jesuitas, él expulsó a todos los que tenía en su propia colonia y también a los que estaban a su alrededor, a las colonias extranjeras, también los expulsó. Pero porque yo Claro. creí que ahí dice que los jesuitas también, ellos hacían el estudio para los demás que iban a ser, ¿cómo se llama? Allá, a ser Claro, su beneficiados formación, como así benditos por el señor Papa, claro. Y es más, ¿a quiénes consideraban máxima autoridad los jesuitas? al Papa. Ya. ¿Y desplayaron a la figura del rey o no? No, Desplayar significa que lo pusieron en segundo plano. sí, Sí, lo pusieron de segundo plano, ¿ya? Esa es la respuesta, tú lo has dicho, esa es la respuesta. Ya, sí se mostró la intolerancia del rey porque el rey se vio ofendido, puesto que los jesuitas consideraban como máxima autoridad para ellos el Papa. O sea, para ellos lo más importante era la autoridad del Papa más que su propio rey. Y además también podemos decir que hicieron daño a América con la expulsión de los jesuitas porque ellos brindaban la educación a los niños, no solamente a los niños propiamente españoles, sino también indígenas, a los niños indígenas que no sabían leer y escribir. ¿Ya? Todo ese sistema, además todas las propiedades que ellos tenían, porque ellos eran ricos, no eran religiosos pobres, sino religiosos ricos, todas las riquezas que tenían se lo cogieron pues la corona, o sea, el rey, se enriqueció, ¿ya? Ahora entienden por qué después se vino todas las revueltas o todas las rebeliones contra España. O sea, Chile se levantó contra España, el virreinato de Chile. Argentina también, Venezuela también, México también contra España. O sea, casi todas las colonias con estas reformas incidió en el odio hacia la corona española. ¿Ya? Por tal motivo. Vamos chicos ahorita a Cubicol. Es importante que veamos Cubicol. ¿Ya? En Cubicol, por favor, vamos a avanzar el foro, ¿ya? Ustedes nomás voy a considerar si ahorita vamos a trabajar el foro. Yo les voy a ayudar, ¿ya? Vamos a leer y analizar bien la lectura. Les voy a dar un receso para que puedan descansar, ¿ya? Terminamos esto, les doy su receso. Ya. Dice acá. En el siglo XVIII, para el que no sabe, es de 1700 a 1799, en el siglo XVIII tienen lugar una serie de acontecimientos políticos. Pueden abrir Cubicol, por favor, chicos, ¿ya? En Historia del Perú. Tienen lugar una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales que repercuten en la marcha del virreinato del Perú. Las reformas borbónicas, o sea, de la familia de los Borbones, implementadas a comienzos del siglo XVIII por Carlos III, traen consecuencias en todos los sectores socioeconómicos de la colonia, fundamentalmente de rechazo, o sea, total rechazo. La creación de nuevos tributos en contra de los indios, por ejemplo, la liberación de la economía, que va a repercutir sobre todo en los comerciantes criollos. Criollos quiere decir que tienen padres españoles pero nacidos en América. El desplazamiento de estos de la administración burocrática local, o sea, ellos no tenían ninguna autoridad, en beneficio de los peninsulares, o sea, en beneficio de los españoles. Y la marginación de los caciques de sangre, marginación de los caciques. Ya, a ver, ¿qué es un cacique? Cacique es un indígena, pero no es cualquier tipo de indígena, o sea, no es cualquier indio oriundo de América, o sea, que gobernaba, ¿ya? A ver, uy, ¿por qué me sale bebida? Ay, Dios mío, sale bebida acá, yo pongo cacique, me sale bebida.
Curioso. No sabía que había una bebida que se llama cacique, Dios mío. Ay. Ya, vamos acá, por favor, chicos, para que ustedes entiendan que es un cacique. ¿Ya? Observemos las imágenes. Ya, un cacique. En el caso de Perú hemos tenido caciques también, ¿ya? Que era Tupac Amaru. Otro, un cacique que provenía en la región de Norteamérica, ¿ya? Un cacique norteamericano, o sea, un indio de sangre noble en Norteamérica, Estados Unidos, ¿ya? Otro, un antiguo gobernante, solo que acá está representado con otro tipo de ropa en realidad, ¿ya? Otro también es cacique Mateo Pumacahua, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les nombro y les muestro esas imágenes? ¿Ya? Él también dice, muere Willigoro, ya. Otros también que dice que son descendientes de sangre real indígena, también son ellos, ¿no? Estos son descendientes de estos nobles indígenas, ya. Ya, les voy a decir. Un cacique es una persona, es un indígena que tiene descendientes, o sea, sus antecesores, su abuelo, tatarabuelo, su bisabuelo, su yaya, de lo que hablamos, su linaje es real, o sea, tiene sangre real. Es como decir el caso de Atahualpa. Atahualpa al morir dejó descendencia, o sea, hijos. Y esos hijos se casaron y tuvieron también su propia descendencia, o sea, sus nietos, tataranietos, sus bisnietos, ya, todo lo demás, o tataranietos, ya, así sucesivamente. Ahora, esos descendientes de las personas nobles, o sea, antiguos gobernantes de América, que era, por ejemplo, el Inca, ya, el Inca en el caso peruano, estos descendientes de estos incas, o sea, que provienen de ese linaje, se les llamó caciques. ¿Y por qué se les llamó caciques a este grupo de indígenas? Porque sus antecesores eran de sangre noble, sangre real. Solo que ellos eran máximas autoridades antes de la ocupación de los españoles, ¿se acuerdan? Ya. Y por ello, por tener sangre noble, podríamos decir, o sangre real, indígena, ¿no? Del antiguo gobernante indígena, ellos recibían un cierto beneficio económico de parte de la corona española, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Que con todo esto de las reformas borbónicas, ellos fueron desplazados, o sea, ya no recibían dinero. Igualito, Tupac Amaru ya no recibía ningún beneficio económico porque él era comerciante. Él era cacique, pero él tenía una empresa de mulas en las cuales trasladaba las encomiendas, trasladaba mercadería. Entonces, con estas reformas borbónicas ya no percibía dinero, o sea, su situación económica se agravó. Y muchos caciques en muchas partes de los virreinatos que pertenecía a España también se vieron perjudicados. ¿Ya? Se vieron perjudicados casi todos los caciques. Por eso acá menciona y dice, por eso yo les estoy explicando. ¿Ya? Vamos acá. Ya, voy a leer desde esta parte, ¿ya? Dice, la creación de nuevos tributos en contra de los indios, la liberación de la economía, que va a repercutir sobre todo en los comerciantes criollos, el desplazamiento de estos de la administración burocrática colonial en beneficio a los peninsulares y la marginación de los caciques de sangre, ya les expliqué, en sus beneficios hereditarios, son solo algunas de las medidas que buscan aumentar la recaudación del Estado colonial. O sea, ellos también tenían que pagar tributos, todas estas personas, todos. Pero no todo lo que es bueno para el Estado no lo es para los colonizados, o sea, para los que viven en las colonias. Por tal razón, acontecen en el siglo XVIII varias rebeliones andinas contra la dominación española. Ahora la pregunta clave es esta. ¿Qué medidas de las reformas borbónicas, o sea, en esta lectura, qué medidas borbónicas, ya, o qué medidas o qué reformas borbónicas perjudicaron a los indios comerciantes, criollos y a los caciques? O sea, acá, ¿qué medidas se explica
que perjudicó tanto a los indios, a los comerciantes criollos y a los caciques. A ver, nómbreme uno. ¿Cuáles fueron las medidas en esta lectura que dice que se dieron en contra de este grupo de personas que estaban viviendo en las colonias? A ver, lean la lectura, todo está ahí en la lectura. En el primer párrafo no creo que dice nada. En el primer párrafo no me menciona ninguna reforma borbónica o ninguna medida que tomó el rey. Solamente dice, tiene lugar una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales que repercuten en la marcha del virreinato del Perú. Las reformas borbónicas implementadas a comienzos del siglo XVIII por Carlos III traen consecuencias en todos los sectores socioeconómicos de la colonia, fundamentalmente de rechazo. La creación de nuevos tributos en contra de los indígenas. Ya, a ver, ¿cuál es una medida que se da en contra de todo este grupo de personas que son los indios, los criollos y los caciques? A ver, chicos, ahí tienen para mencionar varias medidas o varias cosas que hizo la corona española en contra de este grupo de personas que supuestamente deberían recibir un beneficio económico de parte de la corona, pero que no recibieron ningún beneficio económico de parte del Estado español. Vayan respondiendo, chicos, vayan respondiendo. A ver, nadie me ha respondido. A ver, Brian, para poder apoyarte en la respuesta de la pregunta. Yo sí, yo tengo yo tengo mi respuesta, pero no sé si ponerlo ahí porque no sé si que estará bien o estará mal. A ver, dime, hijo, yo, para Ya. poder corregir. Yo le he puesto que anteriormente ¿cómo se llama? Las personas de los españoles y los mestizos, ellos hicieron varias combinaciones, como chinos, ¿cómo se llama? Mezclas raciales, ¿no, Sí, hijo? mezclas raciales. Sí, Ya. pero lo que acá me dicen, como que perjudicaron a los indios también. Claro, pero acá solamente te estoy diciendo a los indios, a los criollos y a los caciques. A ver, ¿cuál es la primera medida que organizó la corona española? Todo está en la lectura, hijo. A ver, ¿cuál fue lo Ya. primero que perjudicó? Lo primero que perjudicó fue, ¿Qué medida se dio? fue, ¿Qué medida? Si quieres, mira lo que estoy proyectando, hijo. sí, la liberación de la economía. Ya, ajá. Y al liberarse la economía quiere decir que ya pues este grupo de personas ya no recibía un aporte económico, porque ellos habían dominado el mercado comercial. O sea, el comercio, ellos dominaban el comercio. Pero como ya pues aperturó los puertos, o sea, se abrieron nuevos puertos, ya no recibían pues gran cantidad de plata como antes de las reformas borbónicas, ¿ya? ¿Otro cuál es? ¿Otro cuál es? A ver. Por eso les he puesto algunas palabras en negrita para que se ayuden. Mm, El desplazamiento, miren chicos, otra reforma es el desplazamiento de la administración colonial. ¿A quiénes desplazaron? ¿A quiénes no se le tomó en cuenta en la administración burocrática colonial? A los criollos, ¿ya? Los criollos fueron desplazados en la administración burocrática colonial, o sea, ellos no se le dio eh, ningún cargo público de gran trascendencia, de gran poder, o sea, no eran autoridades, no podían ser autoridades. Otra medida borbónica que figura aquí en la lectura, ¿cuál es? La marginación de qué? De los caciques de sangre y sus privilegios, en sus privilegios hereditarios. O sea, ellos tenían que recibir un beneficio económico, ¿por qué? Por cuestión de ser descendientes de los incas, ¿no? Y por tanto, merecían un respeto nada más por ser
del linaje real de los antiguos indígenas que ocuparon, pues, que ocupaban antes de ocupar esos territorios en América. ¿Ya? A ver, Adrián. Adrián Saavedra. Ya tarde, hijo, pero ya al menos has ingresado. Brian también. A ver. Ya, Kaira, vaya respondiendo, por favor, ya en el foro. Hijo, Adrián, no te preocupes porque ya estoy grabando la clase. Ya todo esto está siendo grabada para que pueda publicarse. A ver, estoy viendo todavía nada, nadie ha respondido. Ya, mis ahorita Miren, le estoy respondiendo. ayúdense en la lectura. En la lectura habla cuáles son las reformas borbónicas, o sea, qué cosa planteó la corona y que generó el descontento en los indios, en los comerciantes criollos y también en los caciques. Ahorita tienen fresquito el conocimiento de historia y como lo tienen fresquito, más vale tener la respuesta ahora que más tarde, porque si no, después se olvidan, ¿ya? Después se van a olvidar. Por eso es importante que lo hagan ahora en este momento, ¿ya? Adrián, ahorita estamos haciendo el curso de Historia del Perú, ¿ya? Siempre vamos a tener curso en estos días, los días jueves en la mañana, ¿ya? En sí nos tocaba a las 9:30, pero yo he empezado un poco más tarde, puesto que he tenido problemas con el cubicol ayer, ¿ya? He tenido problemas en el cubicol y como no he podido colgar y no se podía poner en la pantalla así como está ahora, recién hoy día en la mañana he tenido que publicar pues la información de tercero y secundaria. ¿Ya? Ahora, chicos, ustedes un poco entiéndame porque yo tengo clases con todo secundaria, entonces todo secundaria yo tengo que tener geografía, HP y HU, ¿ya? O sea, tengo que tener 3 materias en cada una de esas aulas, ¿ya? Por eso, quizás no lo haya hecho con anticipación porque también tengo que ver la, los temas que voy a trabajar. A ver, jóvenes, vayan desarrollando aquí la lectura y completando la respuesta. Más bien voy a tratar de formular bien esa pregunta. Usted había ¿Ya? dicho sobre, Sí. usted había dicho sobre las mezclas de qué, Miss. Eso es la mezcla racial, Ya. ¿no? Sí, acuérdense que eso de las reformas borbónicas, los criollos no fueron favorecidos porque ellos habían nacido en América. O sea, a pesar que padres, su linaje es español, y por haber nacido en América, pues no eran considerados totalmente, pues, españoles. Y por eso, eh, por cuestión de nacimiento, pues no recibían ninguna, cargo importante en el virreinato del Perú. A ver, vamos a ver acá. Voy a modificar la pregunta porque como que no se entiende bien. Cuando hablo de reformas borbónicas, estoy hablando de medidas que comenzaron a practicar la corona española en América, ¿ya? Reformas quiere decir leyes que plantearon los reyes españoles en sus colonias. Colonias quiere decir propiedades que pertenecían a España en suelo americano, ¿ya? Había colonias, por ejemplo, la colonia de México, porque ellos hablan español y fueron propiedad perteneciente a España, ¿ya? También Cuba, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, San Salvador, Panamá, todos esos países fueron colonias españolas. ¿Qué quiere decir? Fueron propiedades o terrenos pertenecientes a España.
Nosotros no éramos un país libre e independiente, sino que éramos propiedad de España, de la corona española. ¿Ya? A eso se llama el término colonias, propiedades de otros países, que no es, libre. Todo lo que se hacía y deshacía pues en la colonia tenía que ser bajo inspección del mismo rey español, porque él era como decir, el mandamás en todo este sistema político. A ver, chicos, estoy esperando su respuesta. Complementaria. ¿Ah? Así. Hijo, Adrián, para avanzar el tema, por favor, anda descargando para que tengas en tu cuaderno, anda descargando en Cubicol lo que está en geografía, ¿ya? Porque ya he publicado en Cubicol geografía el archivo que dice clase, ¿ya? Hay un archivo Word, descárgalo, Yo eso también ya cópialo le y mandé. trata de desarrollar. Ya, hijo. Y también el curso de historia del Perú, ¿ya? Adrián, también trata de descargar ese archivo, también cópialo y desarrolla la actividad, ¿ya? A ver, copia, ¿estás avanzando, hija? Ya, correcto. Ay, voy a tener que modificar, acá no le he separado la letra, Dios mío. Ya está, a mí ya le mandé Ya, hijo, la respuesta en el cubículo. ya, hijo, ya, ok. A ver, chicos, hay que ponernos de acuerdo ahorita, ¿ya? Como ya casi estamos terminando el curso, hay que ponernos de acuerdo. A ver, un ratito voy a, dejar de grabar, porque ya he grabado Historia del Perú.